Hay algo de México que logra cautivar y atrapar a numerosos extranjeros que lo visitan y terminan por quedarse. Basta pensar en hombres ilustres como el platero William Spratling, el poeta Edward James, el cineasta Sergei Eisenstein, para comprender esto. Todos ellos, una vez que arribaron a nuestro país, cayeron bajo el encanto de nuestras tierras. Hoy quiero conocer la historia de otro de estos grandes hombres que hizo de México su patria, hizo de México su nuevo país, su casa. Hablo de Franz Mayer, un financiero alemán que allá en 1905 arribó a tierras mexicanas para gradualmente enamorarse de nuestro país y convertirse en uno de los mayores coleccionistas de objetos y arte mexicano en la historia reciente. Para conocer más sobre la historia de este personaje, hoy visitaré el museo que lleva su nombre, el Museo Franz Mayer, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Aquí platicaré con Héctor Rivero Borrell, director general del museo y hombre con una cultura y conocimientos amplísimos sobre la vida y el trabajo de este ilustre personaje. Héctor Rivero, otra vez muchas gracias por platicar con nosotros. Qué gusto, bienvenidos. Este ámbito de veras me tiene impresionado, el Franz Mayer, lo que contiene, lo que le rodea, lo que significa, lo que nos dice, ¿no? Nos cuenta historias, nos cuenta personajes, nos habla en suma de la identidad del mexicano, una etapa formativa muy, muy interesante. El Franz Mayer coleccionista, nos decías que es coleccionista mirando a lo que él entendía como antiguo, ¿no? Él dejaba las cosas decantarse, madurar. ¿100 años me decías? Mira, yo creo que es una reglita que he escuchado por ahí, que los anticuarios normalmente manejan o manejaban hace unos años. Y sí, en realidad la colección Mayer abarca desde el siglo XVI, el XVII, XVIII y una parte del XIX. Solo una parte. Hay que pensar que Franz Mayer, como les dije la vez anterior, nace en 1883. Entonces, para él, muchas de las cosas del siglo XIX eran con lo que él vio vestida su casa, con lo que él vio. Entonces, como que carecía de interés. Él verdaderamente se centró con cosas, algunas de principios del XIX, pero casi todo el fuerte de la colección, sobre todo son cosas de México del siglo XVII y del XVIII. Ya. Y pues no viraje, sino también una extensión del contenido hacia las artes decorativas, ¿viene también de él? No, por supuesto. Curiosamente, este término de artes decorativas es como se clasifica a este tipo de colecciones. Hubo, por cierto, cuando abrió el museo en el 86, una organización mundial de museos estaba promoviendo que más que artes decorativas se usara el término de artes aplicadas, pero el término no pegó. En París, en Bruselas, había ya museos establecidos de artes decorativas, entonces como que volvimos todos a este término. Oye, y Franz Mayer, estamos ahora aquí en una sala en donde hay una exposición temporal de sus fotografías. Sí. Tú me contabas que Franz Mayer viajó mucho, además de un hombre culto, refinado, con una cosa exquisita en su gusto. Le gustaba viajar, sí, y por supuesto llevarse las imágenes de lo que veía, ¿no? Sí. Aquí en este momento, en esta sala, estamos viendo fotografías de México, una parte de sus fotografías de México. Exacto. Honestamente te lo digo, yo no conocía esta etapa de Franz Mayer, esta fase de fotógrafo. Debo decir, se conoce poco. Hace ya casi 20 años hicimos una fotografía una exposición, revisando todo el archivo fotográfico. Un curador, José Antonio Rodríguez, nos hizo una selección de piezas y dimos a conocer. Inclusive sacamos un libro con Artes de México, un libro que se llama Franz Mayer Fotógrafo, que todavía lo puedes conseguir, por cierto, porque ya hemos reeditado el ejemplar este. Primero que nada, el hombre fue un gran financiero, un gran inversionista, un gran empresario. Palomita con los Médicis. Palomita.
Exacto, como los bellos. Pero además el señor formó una colección de arte maravillosa, que es la que después hereda al pueblo de México. Pero además tuvo la colección de orquídeas más grande en su momento que se conocía en México. Ah, caray. Y fue, Otra cosa que no fue fundador con otros coleccionistas, fue fundador de una sociedad mexicana o asociación mexicana de orquideólogos. Además, el señor fue fotógrafo. Entonces, yo creo que todas estas facetas, y seguramente muchas más, bibliófilo, en fin, todas estas, de veras que lo hacen un hombre extraordinario. Sí, típico del Renacimiento. Exacto, del Renacimiento. Entonces tú dices, bueno, a ver, aparte de que coleccionó estas cosas y hablamos de ese ojo que tenía como coleccionista, lo maravilloso es que quizá también parte del entrenamiento que tuvo para ese ojo fue que a él, cuando llega a México, el hobby que traía de joven era la fotografía. Platicando con Héctor, comprendo que la fascinación de Franz Mayer hacia México provino de sus largos recorridos por nuestro país, viajes en los que capturó decenas de fotografías. De hecho, parte del archivo fotográfico que produjo en estos viajes se muestra en la exposición temporal de este museo bajo el nombre de Coleccionista de Imágenes Franz Mayer, el fotógrafo, que reúne más de 60 fotografías de México tomadas entre 1926 y 1935. Entonces, lo que le pasa a Franz Mayer es que simplemente él no se dio importancia. Él decía, no, esto es mi hobby. Obviamente la gente le decía, oye, don Franz, usted ha sacado fotos preciosas. Sí, pero como que ese es mi hobby. Es un hobby, sí. Bueno, sin embargo, en principios de los 70, el director del Instituto Nacional de Bellas Artes ve sus fotografías y le dice, don Franz, esto lo tenemos que exhibir en el Palacio de Bellas Artes. José Luis Martínez, ¿verdad? José Luis Martínez, precisamente, ahí tenemos la carta exhibida. Bueno, pues imagínate, José Luis Martínez en ese momento le dice a don Franz, esto se tiene que ver, que entendemos que por algún cambio, algo pasó, nunca se llevó a cabo esa exposición en Bellas Artes. Entonces, bueno, mostramos eso. Obviamente, y esto es una consecuencia lógica, cuando tú exhibes una colección, cuando la das a conocer, cuando publicas, obviamente empieza a llegar gente a preguntarte, a decirte, entonces se enriquece el conocimiento que tienes sobre ese acervo en especial. De esa publicación que hicimos, la exposición de Franz Mayer se ha exhibido en París, se ha exhibido en Nueva York, se ha exhibido en Washington, en San Antonio y obviamente en varios lugares de la República. Esas impresiones originales hechas por el mismo Franz, por el propio Franz Mayer. Fue un esfuerzo interesante, nos dejó muchas satisfacciones. Nada más que el tiempo pasa volando y al cabo de un tiempo dijimos, bueno, a ver, hemos seguido investigando el expediente. ¿Qué pasa? Que había fotos que no sabíamos si eran de él o si eran de otro fotógrafo. Hoy hemos identificado, él, además de fotógrafo, compraba fotografías de los fotógrafos del momento. Experimentaba él con papeles, emulsionándolos él. Tenemos una colección que ya está ahorita, bueno, ahora sí que ya están identificadas, que sí son fotografías de él, que son fotografías en vidrio. Aquí en tus vitrinas hay muchas. Muchas. Estos se conocen como... como... una resolución muy bonita. Preciosa. Bonita. Bueno, esas se conocen como linternas mágicas. Linternas mágicas. Y eran fotografías que había que verlas como transparencia contra un fondo transparente, una ventana o lo que fuera. Predecesoras del Viewmaster que veíamos de niños. Exactamente. Otra cosa que también experimentó don Franz, el fotograbado. Esto era una técnica muy cara, pero él, sus felicitaciones de fin de año, las mandaba con una foto bonita de él, hacía el grabado, tenemos las placas metálicas. Hombre, qué elegante. Don Franz, él hacía sus invitaciones para bueno, sus o las mandaba a hacer, pero él con una foto suya. las decoraba. Una foto suya decía, don Franz Mayer, le desea que este próximo 1965 sea un año bueno. Y entonces la gente que hemos conocido decía, mi papá las coleccionaba. Claro. Cuando recibía una de estas, porque era un pequeño grabadito. Entonces, esa es la faceta que queremos mostrar de don Franz. El profundo asombro que México causó en Franz Mayer es muestra innegable de ese impacto que nuestro país tiene sobre, muchos extranjeros.
Gradualmente, Franz sufrió una metamorfosis que lo llevó a convertirse no solo en uno de los mayores coleccionistas de objetos decorativos mexicanos, sino también en celoso protector de las bellas artes nacionales. Aquí don Franz, y esto nos lo han dicho fotógrafos profesionales, dice, no, es que para haber sacado esta imagen, don Franz se tuvo que ir antes del amanecer, esperar a que saliera, y seguramente hizo muchas tomas. Entonces, habla de un compromiso, de un esfuerzo, de ir cargando un tripié enorme, una cámara de formato grande y demás. Y luego aparte, algo muy bonito que también destacamos en esta exposición, que no habíamos dado a conocer en el pasado, que además de todo era un experimentador. O sea, no solo tenía, sabemos que tuvo varias cámaras, no solo tuvo esta cosa de salir a paisajes, gente, arquitectura, tanto colonial como prehispánica, en fin, hay temas que de veras que le atrajeron, que retrató. Por cierto, inspirado en los fotógrafos anteriores a él. Claro. Hay unas que son parecidísimas. Tú dices, oye, esta foto que sacó este fotógrafo del siglo XIX, Franz Mayer va y casi que la busca, el ángulo, y casi que la recrea. Como un alumno que copia el paradigma exactamente, de sus maestros, ¿no? Obviamente, y es muy válido, con el objetivo también de aprender. Claro. Mi conversación con Héctor sobre Franz Mayer me retrata a un hombre con un alto grado de sensibilidad y apreciación artística que logró ver mucho más allá de los objetos y las artesanías para lograr descubrir, desentrañar esa vena estética inmersa en cada uno de ellos. Sí. Qué agradecido estoy contigo, Héctor, de que tengamos la oportunidad de favor. mostrarle a los que nos ven las maravillas que hay en el museo, el escaparate que ofrece a exposiciones temporales, el lugar inmejorable en el que está y la elocuencia que tiene el lugar, que eso es lo que yo me llevo también mucho. Sí. Me voy como con voces que me hablan de muy distintas cosas y tengo la certeza de que es un lugar que hay que venirlo a estudiar, que no solamente hay que venirlo a visitar como museo. Yo creo que hay que venir con calma, como si te gustó la fuente, pues ven a ver la fuente otra vez. Si te gustó la parte de los muebles, ven a ver los muebles otra vez, ¿no? Porque así yo creo que se deben de vivir los museos. Me dejas pensar una cosa. En muchas ocasiones decimos, si las paredes hablaran, yo les diría a la gente que nos va a visitar que los objetos nos hablan, pero hay que saber escucharlos. También hay que saber escucharlos, ¿cierto? Y si lo sabes escuchar, te van a contar unas historias maravillosas. Sí. Y eso es de lo que se trata la visita al Museo Franz Mayer. Eres muy amable, Héctor. Me da mucho gusto. Abierto la puerta, ¿eh? Muy bienvenido. Te lo agradecemos cumplidísimamente. Muchas gracias a ustedes. Por desgracia, no nos queda tiempo de hablar de las maravillosas colecciones de arte objeto y libros que Franz Mayer logró reunir a lo largo de su vida. Sin embargo, estos temas me permitirán reunirme nuevamente con Héctor Rivero para dedicar muy próximamente una charla enfocada exclusivamente a estos temas. Hola, bienvenidos a su programa, Consejos de Vida. Aquí, juntos, reflexionaremos sobre todo aquello que nos importa, nos interesa y nos preocupa y ocupa. Hoy tenemos a Buscando Clausura. ¿Me acompañan a escucharlo? Estimada Mari, he estado casado por 23 años con una mujer que conocí cuando tan solo tenía 19 años de edad. Con el paso de los años he empezado a darme cuenta de que ya no estoy enamorado de ella. Hemos crecido y al parecer buscamos diferentes caminos. Ya no tenemos nada en común, excepto nuestros hijos. Ni ella ni yo somos los mismos que solíamos ser. La vida ha resultado muy distinta a la que yo algún día visualicé. Después de mucho reflexionar, estoy considerando el divorcio.
cuál es la mejor manera de hablar de esto con mi esposa y para que todo provoque el menor ruido posible por el bienestar de mis hijos. Buscando clausura. Estimado Buscando Clausura, antes que nada quiero agradecerte la confianza de escribirnos y de pedir una reflexión. Quiero decirte que el crecimiento en las personas nos hace cambios. El problema está cuando esos cambios no van de la mano en la pareja. A veces nos dedicamos tanto en ser papás y en el día a día que se nos olvida volver a recuperar a nuestra pareja, vernos a los ojos, compartir nuestros sueños. Haz este ejercicio. Pasaron 2 años. Es un domingo. ¿Estás solo o estás acompañado? ¿Con quién? Es muy importante que visualices cómo te ves en ese tiempo, porque eso te va a ayudar a definir qué quieres en tu vida y poder construir ese futuro. Pero lo importante aquí es que hagan acuerdos y esos acuerdos los respeten, que tengan una relación de mucho respeto y que a sus hijos les hagan entender que no se van a quedar sin papá y sin mamá. Seguramente tú vas a tener que abandonar el hogar familiar, pero este abandono que no sea más que de una presencia física en su momento, pero háblales por teléfono entre semana y no dejes de verlos por lo menos una vez a la semana. Ponlos en tu vida, que sean parte de tu vida y tú de la de ellos. Gracias por tu confianza. Y son mis mejores deseos, Mari. Hasta la próxima.